Siempre imaginé que mi cumpleaños, a los 72 años, sería un día de alegría. Un almuerzo sencillo, el abrazo de mi hijo, la sonrisa de mi nieta Belén llenándome de vida. Creía que, a pesar de las dificultades, aún existía respeto dentro de esa casa. Pero la realidad fue cruel. Desperté calva, con mi propia nuera riéndose de mi dolor, gritando que aquello era para que yo aprendiera. Y si piensas que acepté esa humillación en silencio, estás equivocado. Porque ese mismo día, empecé a darle la vuelta al juego. Lo que pasó después, nadie jamás lo hubiera imaginado. Pero antes de contártelo, dime aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete al canal para no perderte las próximas, porque cada detalle de esta te atrapará hasta el último segundo. Mi nombre es María del Carmen Rodríguez, tengo 72 años, y siempre fui una mujer de fe, madre dedicada y abuela presente. Durante mucho tiempo acepté vivir a la sombra de las humillaciones dentro de mi propia casa. Pero en aquel cumpleaños, todo empezó a cambiar. Ese día amanecí con ilusión, porque Belén tenía su pequeña fiesta en la escuela y yo quería verla brillar como nunca. El vestido de seda rosada estaba listo sobre la cama, con un lazo delicado que parecía sacado de un escaparate elegante. Mientras lo acariciaba, recordé cómo en mi juventud soñaba con comprarle ropa de diseñador a mi hijo, pero la vida no me dio para tanto. Ahora, con mi nieta, lo compensaba con ternura y paciencia. El aire de la habitación estaba impregnado del perfume caro que Leticia usaba sin medida, ese aroma que me hacía sentir que yo era una intrusa dentro de mi propia casa. Senté a Belén en la silla frente al tocador y comencé a peinarla despacio. Ella se movía como un pajarito inquieto, riéndose de cualquier cosa. Le pedí varias veces que se quedara quieta, acariciándole la mejilla para calmarla. Tenía en las manos las tijeras pequeñas, esas que usaba solo para cortar puntas rebeldes. Cuando incliné la cabeza para acomodarle un mechón, ella giró bruscamente y la hoja alcanzó de más. Un pedacito de flequillo cayó torcido sobre su frente. Sentí un vacío en el pecho, como si hubiera roto un cristal fino. Respiré hondo y traté de arreglarlo con los dedos, pensando que nadie lo notaría. Pero en ese segundo escuché pasos firmes en el pasillo. Leticia apareció de golpe, vestida con una blusa de seda color marfil y un bolso de cuero que parecía recién salido de una boutique de lujo. Su mirada fue como un látigo, recorriendo de inmediato el rostro de su hija y luego mis manos temblorosas. En sus labios se dibujó una mueca de desprecio que conocía demasiado bien. Se quedó en silencio unos segundos que me parecieron eternos. El cuarto estaba lleno de luz por las ventanas grandes, pero la atmósfera se volvió pesada, casi irrespirable. Yo sabía que cualquier palabra que dijera sería usada en mi contra. El aire olía a su perfume fuerte y, al mismo tiempo, a mi miedo. En ese instante deseé desaparecer, como tantas veces que me quedé callada cuando Andrés, mi hijo, prefería no intervenir. De pronto, su voz cortó el ambiente como una navaja. «¿Qué hiciste, vieja torpe?», me gritó, con una furia que no correspondía al pequeño error. Yo intenté explicarme, balbuceando que Belén se había movido, que no fue intencional. Pero mis palabras parecían golpear un muro de piedra. Sus ojos oscuros brillaban con algo más que enojo. Era odio, puro y duro. «Fue un accidente, la niña se movió», alcancé a decir con la voz entrecortada. Ella levantó la barbilla, con ese gesto de superioridad que usaba para recordarme mi lugar. Su bolso de cuero resbaló de su hombro, golpeando la mesa como si subrayara su sentencia. «Te juro que lo vas a pagar, María». Escupió las palabras, dejando a Belén helada en su silla. Me quedé petrificada. Sentí como mi dignidad se encogía en ese cuarto lleno de objetos que no eran míos. Las joyas que una vez me regaló mi madre estaban guardadas en un cajón, y ni siquiera ellas pesaban tanto como la amenaza que acababa de recibir. Belén me miraba con los ojos grandes, sin entender, y mi corazón se rompía al ver su miedo. No pude contestar nada más. La niña se abrazó a mis piernas y yo la sostuve con fuerza, como queriendo protegerla del veneno que flotaba en el aire. Leticia se dio la vuelta y salió, dejando el aroma de su perfume caro impregnado como una burla. Yo me quedé en silencio, sintiendo que ese mechón torcido era apenas la primera señal de una herida mucho más profunda. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de las ventanas grandes de la casa, comprendí que algo había cambiado.
No era un simple accidente con las tijeras. Era el inicio de una tormenta que me marcaría para siempre. Y aunque aún no lo sabía, ese corte inocente sería la cicatriz que abriría el camino de mi propia decisión. Los días siguientes se volvieron insoportables. El silencio no era paz, era un cuchillo que atravesaba cada rincón de la casa. Leticia pasaba frente a mí con pasos seguros, dejando que el taconeo de sus zapatos de diseñador marcara un ritmo que me recordaba que yo no pertenecía. No necesitaba hablarme. Su indiferencia era más cruel que cualquier insulto. Yo la observaba de reojo, con mi delantal aún húmedo de la cocina, mientras ella se acomodaba el bolso de cuero caro como si todo en la vida fuera un escaparate. Andrés, mi hijo, parecía un huésped en su propio hogar. Se sentaba en la sala con el periódico abierto, pero apenas levantaba la mirada. Cuando Belén corría hacia él con sus juegos, él sonreía a medias, escondiendo en su expresión un cansancio que no lograba nombrar. Yo quería preguntarle si no veía lo que pasaba, si no escuchaba la violencia muda que se respiraba, pero su silencio me lo decía todo. Prefería mirar hacia otro lado antes que enfrentar a su esposa. En las noches, el comedor se convertía en un teatro frío. La vajilla de cristal brillaba bajo las lámparas, y las copas altas reflejaban la luz como si fueran parte de un restaurante elegante. Pero la comida, aunque estuviera bien servida, sabía a ceniza. Yo trataba de abrir conversación con Belén, preguntándole por su día en la escuela, y la niña me respondía con entusiasmo, pero sus palabras quedaban flotando en el aire sin que nadie más las recogiera. Leticia miraba su celular, Andrés masticaba en silencio, y yo me tragaba mi tristeza junto con el pan duro. Cada mañana, al despertar, escuchaba el sonido de las llaves de Leticia cuando salía apresurada. El tintineo metálico iba acompañado del aroma fuerte de su perfume caro, que impregnaba el pasillo mucho después de que ella se marchaba. A veces, mientras preparaba el desayuno, veía sobre la mesa facturas del banco, tarjetas de crédito doradas y estados de cuenta que nunca me mostraban. Yo sabía que mi firma seguía en algunos papeles de la herencia de mi esposo, y ese pensamiento me quemaba por dentro. ¿En qué se estaba usando lo que con tanto sacrificio habíamos construido? Belén seguía siendo mi único alivio. Cuando la veía jugar en el jardín con su muñeca de trapo, sentía un destello de vida. Su risa era lo único que me recordaba que yo aún existía para alguien en esa casa. Me pedía que la empujara en el columpio, y yo lo hacía con todo el amor que me quedaba. Pero mientras sus trenzas volaban en el aire, yo pensaba lo injusto que era que una niña tan pequeña creciera en un ambiente tan cargado de tensiones. En varias ocasiones pensé en hablar con Leticia, buscar un punto de acuerdo, tenderle la mano por el bien de Belén. Pero cada vez que la veía salir del coche nuevo que había comprado hacía unos meses, con sus gafas oscuras y su ropa de diseñador, entendía que ella no quería diálogo. Lo suyo no era convivencia, era dominio. Yo era un estorbo que debía soportar sus reglas y agradecer no haber sido echada aún de mi propia casa. El reloj de oro en su muñeca marcaba las horas de mi humillación. Escuchaba cómo en las tardes hablaba por teléfono con sus amigas del club privado, planeando viajes y reservaciones en hoteles boutique, mientras yo contaba monedas para comprar pan fresco en la tienda de la esquina. Esa desigualdad no solo era económica, era una frontera emocional que ella levantaba entre nosotras. Me lo decía sin palabras. Tú perteneces al pasado, yo al presente. Esa diferencia entre su mundo de lujos y mi mundo de sacrificios me mantenía en vela. Recordaba los años en que cada peso que entraba a la casa era cuidadosamente guardado, las cuentas conjuntas en el banco, las transferencias que hacíamos con cuidado para pagar la escuela de Andrés. Ahora todo eso parecía inútil, porque el hijo que había criado con tanto esfuerzo se había convertido en un hombre que permitía que su esposa me borrara. El silencio, día tras día, se volvió un castigo más cruel que el grito que me lanzó aquella tarde. Yo lo sentía en los pasillos, en las ventanas grandes de la sala, en el rechinar de los cubiertos sobre los platos. Era como si la casa entera me dijera que ya no tenía lugar ahí. Y sin embargo, algo dentro de mí se negaba a aceptar que esa fuera mi última palabra. El dolor se acumulaba, sí, pero también comenzaba a encenderse una pequeña chispa de decisión que, aunque aún no lo sabía, pronto ardería con toda mi fuerza. El día de mi cumpleaños amaneció con un frío extraño, un frío que no venía de las ventanas grandes ni del clima, sino de mi propio cuerpo. Abrí los ojos y sentí la cabeza ligera, como si me hubieran arrancado algo. Caminé hasta el espejo, y lo que vi me dejó sin aire, estaba completamente calva.
Mi reflejo no era el de una mujer mayor cansada, sino el de alguien mutilada de su dignidad. Me llevé las manos a la cabeza y lloré en silencio, porque en ese instante comprendí que la humillación había llegado demasiado lejos. La puerta del cuarto se abrió con lentitud. Leticia apareció sonriendo, con la misma frialdad que usan las vendedoras de un hotel boutique al dar la bienvenida a alguien que saben que no pertenece ahí. En la mano sostenía un rasurador eléctrico que todavía vibraba, como un trofeo. «Feliz cumpleaños, suegrita», dijo con un tono venenoso. Yo apenas pude susurrar. «¿Qué me hiciste?». Ella levantó la barbilla y sentenció: «Esto es para que aprendas. Nadie toca a mi hija sin mi permiso». Me desplomé en la cama. El eco de su voz me taladraba la mente. Sentí como el aire se volvió más pesado, impregnado de su perfume caro. La habitación parecía un salón de castigo, no un lugar de descanso. Belén entró corriendo, pero Leticia la tomó del brazo y la sacó de inmediato, como si yo fuera un monstruo que podía contagiarla de algo. Mi nieta lloraba, y ese llanto fue una puñalada directa a mi corazón. Unos segundos después apareció Andrés, mi hijo. Su mirada apenas rozó mi cabeza descubierta y enseguida la apartó, como quien evita un espejo que le incomoda. El olor a café recién hecho de la cafetera italiana lo acompañaba, un aroma que en cualquier otro cumpleaños habría sido símbolo de hogar, pero ese día no era más que la antesala de su indiferencia. Me dijo unas palabras huecas, un felicidades apagado, y salió sin enfrentar a su esposa. Su silencio me pesó más que la crueldad de Leticia. Yo quería gritarle que esa casa era mía, que esa cama en la que había dormido junto a su padre era fruto de nuestra herencia y de años de esfuerzo. Pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Recordé la cuenta bancaria compartida que aún llevaba mi nombre, los documentos guardados en el cajón, la tarjeta de crédito que usaban con tanta facilidad. Todo eso estaba ahí, latente, como un poder que todavía no había ejercido. En ese instante supe que mi silencio podía transformarse en un arma. El resto del día pasó como un desfile de ausencias. Nadie me dio un abrazo sincero, nadie cantó las mañanitas. La mesa del comedor estaba puesta con vajilla de cristal, pero no hubo pastel ni velas. Belén intentó acercarse varias veces, pero Leticia la retenía con la excusa de que tenía que hacer la tarea. Esa niña, que siempre me regalaba su ternura, fue mantenida lejos de mí en el día que más necesitaba su amor. Esa tarde, el sol entraba por las cortinas pesadas del salón y yo me senté sola en el sillón de terciopelo. Pasaba los dedos por las costuras del mueble, intentando distraerme del ardor en mi cabeza rapada. Cada hilo del tapiz me recordaba que la vida puede desgastarse poco a poco hasta romperse. Yo estaba rota, pero también empezaba a sentir un extraño cosquilleo en el corazón, una especie de orgullo herido que pedía justicia. Cuando cayó la noche, escuché las risas de Leticia hablando por teléfono en la terraza. Sus amigas del club privado seguramente se divertían con los chismes, y yo podía imaginarla contando lo que me había hecho como si fuera una hazaña. Cerré los ojos y apreté los puños. No podía seguir permitiendo que me trataran como si no existiera. Tal vez no tenía fuerza física, pero me quedaban la memoria, los papeles de la casa, las cuentas que aún estaban bajo mi nombre. Ese era mi verdadero poder. Ese cumpleaños, que debía ser un día de abrazos y gratitud, terminó convertido en la confirmación de mi mayor herida. Pero al mismo tiempo, esa humillación fue el empujón que necesitaba. Porque mientras más intentaban arrebatarme mi dignidad, más clara se volvía una certeza en mi interior. Yo aún tenía la capacidad de decidir. Y esa decisión sería el inicio de una nueva etapa. No derramé más lágrimas esa noche. Había llorado suficiente en silencio, y descubrí que mis lágrimas ya no me traían consuelo. Me senté al borde de la cama, acariciando la colcha de seda que había comprado años atrás en un viaje a la Ciudad de México, cuando todavía podía darme pequeños gustos. Recordé cómo mi esposo me decía que la dignidad no se negocia, que las propiedades se heredan, pero el respeto se gana. Su voz resonaba en mi memoria como una advertencia que finalmente comprendía. Miré mis manos arrugadas y pensé en todo lo que habían construido, la casa con ventanas grandes, el jardín lleno de bugambilias, los muebles que con tanto sacrificio habíamos pagado. Todo eso seguía siendo mío, aunque ellos caminaran como dueños. Sentí un temblor interno, como si por fin entendiera que había estado permitiendo que me borraran de mi propia historia. No podía seguir así. Tenía que tomar una decisión,
y esa decisión empezaba con marcharme. Busqué una maleta pequeña en el armario. Metí pocas cosas: un chal azul de seda que había guardado para ocasiones especiales, mi cepillo, un par de zapatos cómodos y la carpeta donde conservaba copias de escrituras y papeles bancarios. No necesitaba más. Me di cuenta de que el verdadero lujo no estaba en ropa de diseñador ni en perfumes caros, estaba en saber qué llevar y qué dejar atrás. Esa maleta no solo guardaba objetos, también cargaba mi primer gesto de libertad en mucho tiempo. Belén entró en el cuarto y me abrazó por la cintura. Sus ojitos estaban húmedos, y su voz temblaba. «Abuela, ¿te vas?», me preguntó, con ese tono que me partía el alma. La abracé fuerte y le susurré: «Te amo con todo mi corazón, siempre voy a estar contigo, aunque no me veas». Ella asintió en silencio, como si entendiera que había cosas más grandes que no podía controlar. Ese momento me dolió más que cualquier insulto de Leticia. Antes de salir, pasé por el comedor. La mesa estaba servida con la vajilla de cristal, la misma que usaban para cenas elegantes donde yo era invisible. Toqué una copa y escuché su delicado sonido. Era como despedirme de una etapa en la que había confundido resistencia con sumisión. Andrés me vio, pero no dijo nada. Su silencio era un muro, una renuncia a defenderme. Ese vacío me dolió, pero también me liberó. Ya no esperaba nada de él. Cerré la puerta principal con un suspiro largo. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, y sentí que volvía a respirar de verdad. Caminé por la calle con la maleta en la mano, escuchando el eco de mis pasos como si fueran un tambor marcando mi nuevo inicio. No sabía exactamente a dónde iba, pero sí sabía de dónde estaba saliendo. Por primera vez en mucho tiempo, era yo quien decidía mi camino. Llegué a casa de una amiga de juventud, aquella con la que alguna vez había compartido sueños de viajes y tardes de té. Me recibió con un abrazo sincero, y en su sala decorada con sillones de terciopelo rojo y lámparas antiguas, me sentí acogida. Esa calidez contrastaba con el frío elegante de mi casa, donde el lujo nunca había traído afecto. Esa noche dormí en una cama que no era mía, pero que me devolvió algo que había perdido, la sensación de ser respetada. Mientras intentaba conciliar el sueño, pensé en lo que había dejado atrás. No eran solo objetos ni comodidades, era la costumbre de aceptar humillaciones disfrazadas de convivencia. Ahora que estaba fuera, me di cuenta de que mi fuerza había estado escondida bajo el miedo. Y aunque todavía temblaba, sabía que el primer paso estaba dado. Una parte de mí sonrió en la oscuridad, convencida de que pronto llegaría el momento de hacer valer mis derechos. Esa noche entendí que la vida siempre te ofrece un instante para elegir entre seguir siendo invisible o empezar a recuperar tu voz. Yo ya había elegido. Y aunque aún no lo sabía, esa decisión silenciosa era la semilla de una tormenta que transformaría todo lo que venía después. ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías soportado la humillación para no perder el techo, o te habrías marchado aunque fuera con las manos vacías? Los primeros días en casa de mi amiga fueron un respiro que no sabía cuánto necesitaba. Despertaba en una habitación sencilla, sin cortinas de seda ni muebles elegantes, pero con un silencio limpio que no dolía. Desde la ventana podía ver el jardín pequeño, con macetas de barro y flores humildes que parecían sonreírme. No había vajilla de cristal ni copas altas, pero en la mesa del desayuno había algo más valioso: conversación sincera. Me di cuenta de que ese era el verdadero lujo, estar en un lugar donde mi presencia no estorbaba. Cada mañana mi amiga me servía café en tazas de cerámica pintadas a mano. Yo tomaba el sorbo caliente mientras recordaba las mañanas frías en mi casa, donde Leticia caminaba con su bolso de diseñador y el aroma de su perfume caro impregnaba el ambiente. Aquí no había relojes de oro marcando la hora, ni cuentas bancarias para presumir. Aquí había tiempo compartido, preguntas simples sobre cómo había dormido y un silencio que no castigaba. Guardé mi maleta junto a la cama y, por primera vez en años, no tuve miedo de que alguien la revisara. Sabía que dentro llevaba mis papeles más importantes: escrituras, copias de herencia y documentos bancarios que todavía me daban poder. Cada vez que los veía, recordaba que la casa seguía mi nombre y que aún tenía la posibilidad de mover cuentas y cancelar tarjetas. Ese pensamiento me acompañaba como un secreto, una carta bajo la manga que Leticia ignoraba. Durante esas 2 semanas caminé mucho. A veces me perdía en las calles llenas de tiendas pequeñas,
viendo escaparates con ropa de segunda mano que para mí tenían más encanto que cualquier boutique de lujo. El aire libre me devolvía la sensación de libertad que había olvidado. Respirar sin miedo, caminar sin sentir que mis pasos molestaban, fue una experiencia que me hizo renacer poco a poco. Por las noches, me recostaba en un sillón de terciopelo rojo que mi amiga conservaba desde su juventud. Ese sillón crujía, no era elegante, pero me abrazaba. Ahí pensaba en mi vida entera, en cómo había permitido que mi dignidad se arrugara como un papel olvidado. La soledad de mi cuarto en la otra casa me parecía ahora un recuerdo ajeno, como si yo hubiera sido otra persona. Descubrí que no se necesita un club privado para sentirse valiosa, se necesita respeto, y eso lo había recuperado en ese refugio. No todo era calma. Había momentos en que el enojo me atravesaba, sobre todo al imaginar la risa de Leticia en mi ausencia. Podía verla entrando a restaurantes elegantes, usando mis joyas vendidas como si fueran parte de su éxito personal. La rabia me hacía apretar los puños, pero también me daba claridad. Yo no podía volver a esa casa como una víctima. Si regresaba, sería con pruebas, con fuerza, con la decisión de recuperar lo que me habían arrebatado. En esas 2 semanas también soñé mucho con Belén. La veía correr por el jardín, con su vestido de seda y sus trenzas despeinadas. Me despertaba con lágrimas en los ojos porque sabía que la niña estaba atrapada entre la frialdad de su madre y el silencio de su padre. Yo no podía rescatarla todavía, pero me prometí que no pasaría mucho tiempo antes de hacerlo. Esa promesa se volvió mi motor, más fuerte que cualquier venganza personal. Hubo un día en que acompañé a mi amiga al banco. Mientras ella hacía una transferencia, yo observaba a la gente y sentí un temblor en el pecho. Pensé en todas las veces que permití que otros manejaran mi dinero, mis propiedades, mis cuentas. Ese día me juré que nunca más dejaría que mi esfuerzo terminara en manos equivocadas. La libertad no solo estaba en dormir tranquila, también en tener control sobre lo que era mío. Así pasaron esas 2 semanas, entre café compartido, paseos sencillos y noches de reflexión. No fueron vacaciones en un hotel boutique ni viajes soñados por una agencia de viajes, pero fueron el descanso que mi alma necesitaba. Y mientras el calendario avanzaba, yo sabía que se acercaba el momento de volver. No como la mujer humillada que se fue, sino como la dueña legítima de mi vida y de mi casa. El día 15 amanecí con un pulso distinto. No me temblaban las manos, me temblaba el corazón, pero esta vez no de miedo, sino de fuerza contenida. Me puse un pañuelo de seda sobre la cabeza rapada, no para ocultar mi herida, sino para entrar con dignidad en el lugar que alguna vez llamé hogar. Antes de salir, tomé la carpeta con los documentos que me acompañaban como un escudo, escrituras, estados de cuenta, copias de herencia. Esa era mi verdadera armadura, mucho más fuerte que cualquier vestido elegante. Llegué en un taxi modesto, pero no iba sola. A mi lado caminaban 2 policías que miraban todo con la seriedad de quien está acostumbrado a imponer respeto. Mientras subíamos las escaleras, recordé todas las veces que caminé esas mismas gradas cargando bolsas del mercado, con Belén saltando a mi alrededor. Ahora no llevaba mandado, llevaba autoridad. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. Toqué el timbre y el sonido metálico retumbó en mis huesos. Tardaron en abrir, y ese silencio previo fue como un eco de las humillaciones pasadas. Cuando la puerta finalmente se abrió, Leticia apareció con un vestido de diseñador color marfil, un collar de perlas falsas y el ceño fruncido. Andrés estaba detrás de ella, confundido, todavía con el periódico en la mano. Pero el golpe verdadero vino cuando los oficiales mostraron sus credenciales y ella entendió que ya no era yo quien venía a soportar, sino a exigir. «Buenas tardes, aquí están los mandatos judiciales», dijo uno de los policías, extendiendo la carpeta con el sello del juez. Leticia trató de sonreír, ese gesto falso que usaba en los restaurantes elegantes para obtener mejores atenciones. Pero su sonrisa se desmoronó cuando escuchó la primera orden: debían desalojar la casa en 24 horas. Ella me miró como si acabara de perder el reino que tanto presumía. Yo respiré hondo, disfrutando la sensación de haber recuperado mi lugar. Andrés dio un paso hacia mí, intentando decir algo, pero se quedó en silencio. Yo lo miré fijamente, sin palabras, porque sabía que había tenido demasiadas oportunidades de defenderme y nunca lo hizo. Su cobardía lo había puesto al lado equivocado de la historia. Esta vez,
No había espacio para sus excusas. El silencio que antes me aplastaba ahora jugaba a mi favor, llenando el ambiente con la autoridad de mi decisión. Leticia quiso discutir, levantando la voz, pero los policías la callaron de inmediato. No era una negociación, era una orden legal. Yo sentí un nudo en la garganta, no por compasión, sino porque por fin entendía que la justicia puede llegar tarde, pero llega. No era un banquete de lujo ni una cena en un club privado, pero para mí esa escena era la celebración más cara y valiosa de mi vida. La casa estaba en orden, como siempre la mantenía yo, pero en sus paredes todavía se respiraba el desprecio con el que me habían tratado. Ver a Leticia tambalearse en su propio terreno fue como encender una lámpara en un cuarto oscuro. Ella no podía comprender cómo esa mujer que consideraba débil había logrado arrebatarle el control. Yo tampoco sabía exactamente cómo tuve tanta fuerza, pero lo cierto es que estaba ahí, de pie, con mi dignidad intacta. En ese momento comprendí que marcharme no había sido una huida, sino una estrategia. Si me hubiera quedado, habría seguido siendo la sombra de la casa. Pero al irme, conseguí volver con luz propia. No llevaba ropa de diseñador ni perfumes caros, pero tenía lo que nadie podía comprar, la verdad de los papeles y el respaldo de la ley. Esa era mi victoria. Mientras los policías hablaban de procedimientos y plazos, yo miraba alrededor. La sala con muebles caros, la decoración fría, las cortinas pesadas, todo me parecía ajeno, como si fuera la casa de extraños. Sin embargo, ahí estaba mi vida entera, y por primera vez, me sentí dueña otra vez. No sabía cómo reaccionaría Leticia en las próximas horas, pero lo que sí sabía era que mi silencio ya nunca volvería a ser el mismo. Mientras los policías seguían en la sala explicando los plazos del desalojo, yo abrí mi carpeta y saqué otro sobresellado. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por la carga de todo lo que había guardado durante años. Lo coloqué sobre la mesa de comedor, esa misma que tantas veces vi servida con vajilla de cristal, pero en la que yo rara vez era invitada a sentarme. Ahora no había copas ni manteles elegantes, solo documentos que pesaban más que cualquier banquete. Y ahora viene lo segundo, dije, mirando directo a Leticia. Ella arqueó las cejas, todavía convencida de que lo peor ya había pasado. Pero cuando puse frente a ella las pruebas de la venta ilegal de mis joyas, la sonrisa se le borró. Eran facturas, copias de transferencias y hasta una declaración jurada de un comprador. Cada perla, cada anillo de oro, cada pieza de mi herencia había sido vendida para financiar el coche nuevo que ahora presumía. Ella intentó reírse, nerviosa, como cuando finge naturalidad en los restaurantes elegantes. Lo hice por Belén, para pagarle la escuela privada, murmuró, con esa voz ensayada que sonaba falsa hasta en susurros. Pero yo la interrumpí con firmeza. No mientas. Este dinero nunca fue a un colegio, fue a la agencia de autos. No usaste mis sacrificios para educar a mi nieta, los usaste para presumir en la calle. Andrés bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Yo lo observaba con un dolor antiguo, el mismo que me pesaba cada vez que recordaba cómo lo había criado sola después de la muerte de su padre. ¿Cómo podía permitir que su esposa me despojara de todo? Los oficiales hojeaban las copias, y uno de ellos confirmó que ya había un mandato. Leticia debía devolver cada centavo de esa venta. Era dinero que se había ganado con mis manos y que nadie tenía derecho a robarme. El rostro de Leticia cambió de color. Esa mujer que se paseaba con perfumes caros, ropa de diseñador y un bolso de cuero nuevo, ahora se veía como una niña atrapada en su mentira. Quiso culpar a Andrés, quiso inventar excusas, pero no había espacio para engaños. La sala, que antes había sido su escenario de lujo, se convirtió en el lugar donde su ambición quedaba desnuda. Yo respiraba con dificultad, no por cansancio, sino por la intensidad del momento. Había soñado tantas veces con este instante que casi no me parecía real. Recordé las tardes en que limpiaba mis joyas una por una, pensando en heredarlas a Belén, y sentí un nudo en la garganta. Saber que las había malbaratado por un coche me llenaba de rabia, pero también de orgullo. Había tenido la paciencia de esperar el momento justo para desenmascararla. Uno de los oficiales le explicó los plazos. Tendría que pagar la restitución total en un periodo corto, con la obligación de entregar comprobantes de transferencia al banco. La palabra transferencia sonó como una campana en mi pecho. Era música, porque significaba que lo que se había llevado ilegalmente volvería a mí, y que ella tendría que vivir la humillación de devolverlo peso por peso.
Belén apareció en la puerta en ese momento, abrazando a su muñeca de trapo. Sus ojos grandes miraban sin entender, pero yo sentí que debía hablarle. Estas joyas eran de tu bisabuela, y nadie tenía derecho a quitárselas a la familia. Leticia me lanzó una mirada de odio, pero ya no me importaba. Porque ahora no solo estaba defendiendo mis cosas, estaba defendiendo la memoria de quienes me antecedieron. Cuando finalmente cerré la carpeta, supe que esto no era el final. Era apenas un paso más en el camino que había decidido recorrer. No se trataba de dinero, ni siquiera de propiedades. Se trataba de demostrar que mi voz aún valía, que mi dignidad no estaba en venta. Y mientras Leticia temblaba frente a mí, tuve la certeza de que lo peor para ella estaba apenas comenzando. La noticia se esparció más rápido de lo que yo imaginaba. No tuve que contar nada. Las paredes de esa casa parecían hablar solas. Pronto los vecinos sabían que Leticia había perdido en el juzgado, que debía devolver las joyas y que el desalojo era inminente. Sentía las miradas en la calle, esas miradas curiosas que alguna vez me hicieron sentir vergüenza, ahora me daban un extraño alivio. No porque me gustara exhibir a mi familia, sino porque al fin la verdad salía a la luz. Leticia empezó a encerrarse más seguido. Cerraba las cortinas pesadas del salón y caminaba con su bata de seda arrugada, como si todavía quisiera sostener la imagen de reina que se le desmoronaba. Sus llamadas al club privado se hicieron cada vez más cortas. Ya no presumía viajes ni cenas en restaurantes elegantes. Ahora hablaba en susurros, con la voz quebrada, intentando justificar lo que no tenía arreglo. El eco de su caída llenaba la casa más que cualquier grito. Andrés, en cambio, parecía invisible. Se levantaba tarde, con los hombros caídos, evitando mis ojos. Lo veía sentado en la sala, revisando papeles, y supe que eran cuentas atrasadas, facturas de la agencia de autos, tarjetas de crédito al límite. El hombre que un día me prometió cuidar a su madre, ahora estaba atrapado en deudas que no sabía cómo enfrentar. Y lo peor es que ni en ese momento tuvo el valor de ponerse de pie y reconocerme. Mientras tanto, Belén seguía siendo mi luz. La veía jugar en el jardín, con su vestido sencillo y sus zapatos ya gastados. No necesitaba lujos para sonreír, solo necesitaba cariño. Cada vez que corría hacia mí y me abrazaba, sentía que todo lo que estaba enfrentando tenía sentido. Me decía bajito: «Abuela, contigo me siento segura». Esa frase me sostenía cuando el peso de los documentos y los trámites me agotaban. La casa comenzó a transformarse en un escenario de vergüenza. Donde antes había risas forzadas y cenas con vajilla de cristal, ahora reinaba un silencio cargado de tensión. Leticia apenas salía al mercado, y cuando lo hacía, bajaba la cabeza. Ya no era la mujer que presumía bolsas de cuero ni perfumes caros, era alguien que cargaba la humillación como una sombra. Y yo, desde mi lugar, la observaba sin necesidad de añadir una sola palabra. Una tarde, mientras recogía ropa en el cuarto, encontré recibos escondidos. Eran pagos a un spa de lujo y reservas en un hotel boutique de la ciudad. Dinero que claramente no había sido usado para el colegio de Belén ni para necesidades reales. Ese hallazgo me dio aún más fuerzas. Cada mentira de Leticia se desmoronaba como fichas de dominó, y yo solo tenía que mostrar la siguiente pieza para que todo se derrumbara. Lo curioso fue que, a pesar de todo, no sentí triunfo inmediato. Había una parte de mí que todavía dolía, porque detrás de la caída de Leticia estaba también la caída de Andrés. Mi hijo, mi sangre, quedaba expuesto ante la comunidad como un hombre sin palabra, incapaz de sostener ni a su madre ni a su hija. Esa herida me atravesaba en silencio, aunque no lo mostrara. Porque una madre, por más traicionada que esté, siempre siente el dolor de su hijo. Pero cada paso que daba hacia la verdad me devolvía aire. Ya no caminaba encorvada por la vergüenza, sino erguida, con la frente en alto. Sentía que recuperaba poco a poco no solo mis bienes, sino también el respeto de quienes me rodeaban. Y aunque sabía que el camino aún era largo, también sabía que el efecto dominó ya había comenzado y que nadie podría detenerlo. Esa noche, mientras cerraba la carpeta con mis documentos, supe que la caída de Leticia no era el final. Era apenas un punto de partida. Y en el fondo de mi corazón, comprendí que lo que estaba en juego no eran joyas ni propiedades. Era mi dignidad, y esa ya nadie podría quitármela jamás. ¿Y tú? ¿Crees que un hijo debe apoyar siempre a su madre, aunque eso signifique enfrentar a su esposa? Esa noche,
Después de que los policías se marcharon, el silencio volvió a la casa. Pero no era el mismo silencio frío de antes. Ahora era un silencio tenso, lleno de preguntas sin respuesta. Andrés entró a mi cuarto despacio, como si temiera que lo rechazara. Se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, y por primera vez en muchos años lo vi vulnerable. No llevaba el traje elegante que usaba en su trabajo, solo una camiseta arrugada que mostraba el peso de su derrota. Me miró con los ojos cansados y dijo apenas un susurro: «Mamá, no sé qué hacer». Esa frase me atravesó como un cuchillo, porque era la misma voz de niño que alguna vez me pidió ayuda con sus tareas. Quise abrazarlo, pero mi dolor era demasiado grande. Recordé cada vez que guardé silencio para protegerlo, cada moneda que ahorré en el banco para darle estudios, cada sacrificio que hice para que nunca sintiera hambre. Y ahí estaba, incapaz de defenderme cuando más lo necesité. El llanto le vino de golpe. Se cubrió el rostro con las manos y supe que lloraba de vergüenza, no de amor. Yo lo observé en silencio, con el corazón dividido. Una parte de mí quería consolarlo, pero otra parte me gritaba que ya no podía seguir protegiéndolo de sus propias decisiones. La dignidad que había recuperado no me permitía retroceder. El respeto no se mendiga, se exige. Y él había elegido callar cuando yo más necesitaba su voz. «Hijo, el silencio también es traición», le dije, con firmeza, aunque por dentro se me rompía el alma. Levantó la mirada, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Nunca antes lo había visto llorar así. Y entendí que no lloraba solo por mí, sino también por su propia cobardía. Era el espejo en el que no quería mirarse, pero al fin lo tenía frente a los ojos. La sala seguía oliendo al perfume caro de Leticia, impregnado en las cortinas. Andrés lo notó, volteó hacia la puerta y apretó los labios. Me confesó en voz baja que las cuentas estaban al límite, que el coche nuevo ya estaba hipotecado, que las tarjetas de crédito estaban bloqueadas. Yo lo escuché sin interrumpir. El lujo en el que vivían era apenas un disfraz, un espejismo comprado con dinero que no era suyo. Ahora, ese disfraz se caía a pedazos. Mientras hablaba, yo pensaba en mis joyas, en cómo cada pieza había sido vendida para alimentar una vanidad que no duró ni unos meses. El coche brilló al principio, sí, pero ahora era solo una deuda más. Yo veía en los ojos de Andrés la derrota de un hombre que había permitido que su hogar se construyera sobre apariencias. Y lo que más me dolía era que había dejado que esas apariencias pesaran más que su propia madre. No quise gritarle ni reprocharle. Solo lo miré en silencio, con la serenidad de quien ya no espera nada. Me levanté, tomé un vaso de agua y lo dejé sobre la mesa de noche. Él lo miró, lo sostuvo entre sus manos como si fuera un símbolo de consuelo. En ese gesto simple entendí que todavía era mi hijo, pero ya no era mi responsabilidad cargar con sus errores. Él tendría que aprender a sostenerse solo. Cuando salió de la habitación, sentí que un peso se levantaba de mi pecho. No porque su dolor no me importara, sino porque ya no estaba dispuesta a sacrificarme por alguien que no supo defenderme. Esa noche dormí poco, pero por primera vez lo hice con la certeza de que mis límites estaban claros. Yo ya no era la mujer que callaba por miedo. Ahora era la mujer que sabía que su dignidad no tenía precio. Al amanecer, mientras la luz entraba por las ventanas grandes, recordé el llanto de Andrés y lo guardé en mi memoria como una advertencia. No podía borrar su traición, pero tampoco quería borrarlo a él. Lo amaba, sí, pero ya no desde la ceguera de una madre sacrificada. Lo amaba desde la claridad de una mujer que había aprendido, por fin, a no dejarse destruir. Los días siguientes fueron distintos. La figura de Leticia, que antes llenaba la casa con sus risas falsas y su perfume caro, empezó a desvanecerse poco a poco. Ya no era la mujer que bajaba las escaleras con vestidos de seda, ni la que hablaba por teléfono sobre viajes en hoteles boutique. Ahora pasaba horas encerrada en su cuarto, con las cortinas cerradas y el rostro cansado. Me sorprendía verla así, derrotada en el mismo escenario que solía usar para humillarme. Las llamadas al club privado desaparecieron. Ya no recibía invitaciones a cenas en restaurantes elegantes ni mensajes de sus amigas. Era como si de pronto hubiera dejado de existir en ese mundo de apariencias que tanto cuidaba. Yo la veía sentada frente al tocador, sosteniendo cepillos de maquillaje que ya no usaba. Su reflejo en el espejo mostraba lo que siempre estuvo ahí,
una mujer vacía que dependía de las cosas para sentirse alguien. Andrés trataba de animarla, pero su intento era inútil. Él mismo estaba hundido en papeles, facturas y cuentas bancarias bloqueadas. La escuchaba reclamarle en voz baja que consiguiera dinero, que no podía vivir sin lujos, que esa casa se había convertido en una cárcel. Yo desde mi cuarto los oía discutir, y en el fondo sentía una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque mi hijo seguía atrapado, alivio porque al fin veía cómo se desmoronaba la farsa. Belén, inocente, se daba cuenta de todo. Me preguntaba por qué su mamá ya no sonreía, por qué se quedaba tanto tiempo en la cama. Yo le acariciaba el cabello y le decía que a veces los adultos se olvidan de lo que es importante. Sus ojitos me miraban con curiosidad, como si tratara de entender un secreto. Esa niña, sin saberlo, ya estaba aprendiendo la diferencia entre un hogar lleno de amor y una casa llena de objetos. Una tarde, Leticia salió de la habitación y me la encontré en el pasillo. Llevaba un vestido arrugado y el cabello recogido a medias. No tenía bolso de cuero ni joyas falsas colgando de su cuello. Me miró con un odio silencioso, pero también con un cansancio que no podía ocultar. Por primera vez, no me gritó nada. Pasó junto a mí sin decir palabra, como si yo fuera la dueña invisible de todo lo que ella había perdido. Me di cuenta de que su soledad era más dura que cualquier castigo. No necesitaba que yo le devolviera sus insultos, porque la vida ya se estaba encargando de mostrarle la factura. Las tarjetas de crédito canceladas, los viajes que nunca se harían, las amigas que no contestaban sus llamadas. Todo eso la estaba dejando desnuda frente a su propia realidad. El lujo que tanto presumía ahora era solo un recuerdo polvoriento. Yo la observaba desde lejos, sin intervenir. No quería venganza inmediata, quería que entendiera lo que significa quedarse sin respaldo. Cada paso que daba por esa casa le recordaba que ya no era suya. Cada mirada de Belén hacia mí era un recordatorio de que había perdido algo más importante que joyas o propiedades. Había perdido el respeto. Y ese vacío era el más difícil de llenar. A veces me preguntaba si sentiría lástima por ella. Pero la verdad es que no. No después de haber despertado calva el día de mi cumpleaños, no después de tantas humillaciones guardadas. Si acaso, lo único que sentía era un extraño silencio interno. Porque al verla tan sola comprendí que no hacía falta levantar la voz para ver justicia. El tiempo y las decisiones ya hablaban por mí. Esa noche, mientras cerraba las ventanas grandes de la sala, pensé en todo lo que había pasado. Leticia dormía aislada en su habitación, Andrés lidiaba con sus papeles, y Belén descansaba tranquila en su cama. La casa estaba en calma, pero no era la calma de la paz, era la calma previa a un nuevo giro. Y yo sabía que todavía quedaban más verdades por salir a la luz. Una mañana, mientras terminaba de doblar unas sábanas limpias, sentí unos pasos pequeños correr hacia mí. Era Belén, con sus trenzas desordenadas y su muñeca de trapo abrazada al pecho. Se lanzó a mis brazos con una energía que me arrancó una risa inesperada. La levanté y la giré, y ella me miró directo a la cara, al pañuelo de seda que cubría mi cabeza. «Abuela, te ves bonita con tu pañuelo brillante», me dijo con esa sinceridad que solo los niños poseen. Me quedé inmóvil por un segundo, con los ojos llenos de lágrimas. Nadie en esa casa me había dicho algo así desde hacía mucho tiempo. La voz de mi nieta fue más poderosa que cualquier perfume caro o vestido de diseñador. Era como si me devolviera el espejo que Leticia había tratado de romper con sus insultos. Ese instante me recordó que lo esencial no se compra ni se vende. La sonrisa de Belén valía más que cualquier joya perdida. La llevé al jardín y nos sentamos bajo la sombra de las bugambilias. Ella me contó historias inventadas, hablaba de princesas que escapaban de castillos fríos y encontraban refugio en casitas de flores. La escuchaba con el corazón apretado, porque entendía, sin que ella lo supiera, que esas princesas éramos nosotras. Mientras ella reía, yo acariciaba su cabello y sentía que la vida aún me ofrecía razones para seguir de pie. Dentro de la casa, el ambiente seguía pesado. Leticia caminaba como un fantasma, y Andrés parecía un huésped atrapado entre deudas. Vi facturas abandonadas en la mesa, notificaciones del banco reclamando pagos atrasados, cuentas conjuntas bloqueadas. Todo ese desorden financiero era el reflejo del desorden moral en el que vivían. Y en medio de ese caos, Belén se convertía en mi refugio,
en el recordatorio de lo que realmente importaba. Un día, ella me pidió que jugáramos a las reinas. Encontró una hoja dorada en un cuaderno y la dobló torpemente hasta convertirla en una corona. La puso en mi cabeza y me dijo: «Tú eres la reina, abuela». Me reí con ternura, pero en el fondo sentí un escalofrío. Porque tal vez ella veía algo que yo aún no me atrevía a reconocer, que había recuperado mi lugar, aunque fuera de forma silenciosa. Me sorprendió la facilidad con que los niños transforman la realidad. Para Belén no importaban los coches nuevos, ni los bolsos de cuero, ni los viajes a hoteles boutique. Lo que importaba era el tiempo que pasábamos juntas, las historias que inventábamos, las risas compartidas. Esa simplicidad me enseñaba cada día que el verdadero lujo estaba en los vínculos, no en las apariencias. Yo sabía que Leticia odiaba vernos tan unidas. Varias veces entró al jardín con cara de fastidio, interrumpiendo nuestras risas con excusas tontas. Pero Belén corría a esconderse detrás de mí y me abrazaba fuerte, como si supiera que conmigo estaba a salvo. Ese gesto me llenaba de fuerza. Era como si mi nieta, sin proponérselo, me estuviera preparando para lo que todavía faltaba por enfrentar. Esa sonrisa inocente se convirtió en mi motor. Cada vez que la recordaba, sentía que todo el dolor valía la pena. Me repetía a mí misma que no estaba luchando solo por mí, sino también por ella. Por su futuro, por el derecho a crecer rodeada de amor y respeto, no de gritos y humillaciones. Y con esa convicción, mi decisión de no dar un paso atrás se volvió aún más firme. Esa noche, mientras Belén dormía profundamente con su muñeca de trapo, me acerqué a la ventana. Miré la luna y susurré en silencio: «Te lo prometo, no voy a dejar que te falte nada». Y en mi corazón supe que lo que venía sería más duro, pero también más justo. Porque ya no era solo mi dignidad la que estaba en juego, era la vida entera de la niña que me devolvía la sonrisa. El día del juicio amaneció con un aire pesado. Me levanté temprano, me puse un vestido sencillo y el mismo pañuelo de seda azul que me había acompañado desde que salí de aquella casa. No llevaba joyas, porque todas habían sido vendidas, pero llevaba algo más fuerte, la certeza de la verdad. Caminé hasta el espejo y me miré sin miedo. Esa mujer que me devolvía la mirada no era la víctima de un cumpleaños amargo, era alguien que iba a recuperar lo suyo con dignidad. Llegué al tribunal con mis papeles en una carpeta de cuero gastado. Afuera, la gente entraba y salía con prisa, abogados trajeados, mujeres con perfumes caros, hombres con relojes de oro que parecían presumir poder. Yo no tenía nada de eso, pero tenía la tranquilidad de que mi historia estaba respaldada por pruebas. No eran lujos lo que me acompañaban, eran documentos, escrituras, estados de cuenta, facturas de las joyas vendidas. Eso era mi verdadera riqueza. Leticia apareció minutos después, con un vestido de diseñador rojo y los labios pintados con precisión. Su perfume caro inundó la sala de espera, como si quisiera ocultar el miedo con fragancias. Andrés caminaba detrás de ella, con la mirada baja, evitando mi rostro. Belén no estaba presente, quizá pensaron que era mejor mantenerla lejos. En el fondo, agradecí que la niña no viera lo que estaba por suceder. Cuando entramos a la sala, el juez tomó su lugar y el murmullo se apagó. Yo respiré hondo, sintiendo que todo mi cuerpo temblaba, pero mi voz salió firme al responder las preguntas. Expliqué cómo las joyas habían sido vendidas sin mi consentimiento, cómo la casa seguía a mi nombre, cómo las cuentas conjuntas del banco habían sido manipuladas. Cada palabra era como un golpe que desarmaba la fachada de Leticia. Ella trató de interrumpir, inventando excusas. Habló de colegiaturas, de gastos para la niña, de supuestos pagos en un colegio privado. Pero los documentos hablaban más fuerte que ella. El juez revisaba recibos de un coche nuevo, facturas de un spa de lujo, reservaciones en un hotel boutique. Cada evidencia era una piedra que hundía su credibilidad. La elegancia de su vestido contrastaba con la pobreza de sus argumentos. Yo la miraba sin rencor, pero con una firmeza que no sabía que tenía. Durante años me callé, soportando humillaciones por miedo a perder el techo. Ese día entendí que había esperado el momento justo. No necesitaba gritar, porque la justicia se encargaba de alzar mi voz. Mientras Leticia sudaba bajo las luces de la sala, yo me sentía más ligera que nunca. Cuando llegó el fallo, el silencio fue absoluto.
El juez declaró que la guarda provisional de Belén me sería otorgada hasta que sus padres demostraran estabilidad. También ordenó la restitución de las joyas, o en su defecto, el pago completo de su valor mediante transferencias bancarias. Escuché cada palabra como si fuera música. No era venganza, era justicia. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Andrés se llevó las manos al rostro, incapaz de sostener la mirada de nadie. Leticia apretó la mandíbula, como si aún no pudiera creer que todo se le había escapado de las manos. Yo solo bajé la cabeza y agradecí en silencio a la vida por darme esta oportunidad. Había tardado, sí, pero al final mi voz había sido escuchada. Al salir del tribunal, el sol me golpeó el rostro y sentí que volvía a nacer. No llevaba joyas ni vestidos caros, pero llevaba de la mano una victoria que valía más que cualquier lujo. Y en ese instante supe que el camino apenas comenzaba, porque ahora tenía no solo el derecho, sino también el deber de proteger a mi nieta. ¿Y tú? ¿Crees que una abuela debe luchar por la custodia de su nieta cuando los padres no saben protegerla? El día que venció el plazo de desalojo amaneció con un silencio extraño en la casa. No había gritos, no había insultos, solo el ruido seco de cajas siendo arrastradas por el suelo. Leticia iba y venía con el rostro endurecido, guardando ropa de diseñador en maletas demasiado pequeñas para su ambición. Andrés trataba de ayudarla, pero se notaba que cada movimiento lo hundía más en su vergüenza. Yo los observaba desde la escalera, sin intervenir, con el corazón dividido entre dolor y justicia. La sala, que tantas veces se llenó de reuniones con vajilla de cristal y copas altas, ahora parecía un almacén improvisado. Cajas de cartón apiladas, bolsas de plástico, objetos rotos que antes habían presumido como parte de su estilo de vida elegante. La diferencia entre apariencia y realidad se hacía visible en cada rincón. Aquellos muebles caros que me prohibían usar se convertían ahora en simples cosas que no tenían dónde colocarse. Belén miraba todo con ojos de confusión. Se aferraba a su muñeca de trapo mientras preguntaba por qué su mamá estaba tan enojada. Yo la abracé fuerte, diciéndole que pronto todo estaría bien. No podía explicarle que esa mudanza no era solo de objetos, era también el desalojo de una mentira. Me dolía verla en medio de ese caos, pero al mismo tiempo me daba fuerza para mantenerme firme en la decisión que había tomado. Leticia no soportaba el peso de la humillación. Se quejaba en voz alta. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Culpando a todos menos a sí misma. Decía que yo había destruido su vida, que ya no podría entrar a su club privado, que sus amigas la iban a señalar. Sus palabras me atravesaban, pero no como antes. Ahora sonaban vacías, como un eco de alguien que se aferra a lo que ya perdió. El lujo que tanto presumió había desaparecido, y lo único que le quedaba era su rabia. Andrés, en cambio, parecía resignado. Caminaba con la cabeza gacha, sosteniendo cajas llenas de facturas vencidas, estados de cuenta y papeles arrugados del banco. Sus ojos evitaban los míos, como si todavía no pudiera aceptar que todo esto había sido consecuencia de su silencio. Quise decirle algo, pero entendí que no era momento. A veces el aprendizaje llega cuando el dolor es tan fuerte que no queda otra opción más que abrir los ojos. Mientras la mudanza avanzaba, recordé los años en que esa casa era un hogar. El jardín lleno de risas, las ventanas abiertas dejando entrar el aire fresco, los muebles elegidos con cuidado. Me dolió pensar en todo lo que se había corrompido con el tiempo, en cómo se había convertido en un escenario de humillaciones. Pero esa mañana, al ver a Leticia y Andrés empacar, sentí que la casa volvía a respirar. Como si al sacarlos también se estuviera sacando el veneno que la había contaminado. Los vecinos se asomaban discretamente por las ventanas. Algunos comentaban en voz baja, otros simplemente observaban. Yo no buscaba espectáculo, pero entendía que aquello también era una lección pública. Durante años, Leticia se había paseado mostrando joyas y bolsos de cuero como símbolos de triunfo. Ahora la veían salir con cajas comunes, arrastrando la derrota. La vida tiene su manera de equilibrar las cuentas, aunque tarde. Cuando por fin terminaron de cargar las maletas,
Leticia me lanzó una última mirada de odio. No dijo nada, porque ya no tenía argumentos. Andrés acarició la cabeza de Belén en silencio y prometió que volvería a verla pronto. La niña lloró, pero yo la abracé fuerte, asegurándole que estaría bien. Esa despedida fue dura, pero también necesaria. Porque entendí que no podía salvarlos a ellos, solo podía proteger lo que aún valía la pena. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé sola en medio del desorden. Cajas vacías, muebles fuera de lugar, silencio en cada esquina. Pero en ese silencio ya no había miedo, había... Cuando cerré la puerta detrás de Leticia y Andrés, la casa quedó en silencio absoluto. Caminé por la sala y vi el desorden que habían dejado, cajas vacías, papeles rotos, manchas en los muebles que alguna vez presumieron como si fueran tesoros. Respiré profundo y sentí un alivio que me llenó el pecho. Ya no estaban. Esa casa, que había sido escenario de humillaciones, volvía a ser mía. Era momento de limpiarla, no solo de polvo, también de recuerdos que me pesaban. Empecé por abrir las ventanas grandes de la sala. El aire fresco entró con fuerza, moviendo las cortinas pesadas que olían a perfume caro. De inmediato la atmósfera cambió. Era como si la casa también suspirara después de años de encierro. Puse música suave en un viejo reproductor y comencé a mover muebles. No me importaba que fueran pesados ni que mis manos se cansaran. Cada movimiento era un acto de renacer. Decidí deshacerme de varias cosas. Los espejos enormes que Leticia había colgado en el pasillo, los adornos dorados que nunca fueron míos, los cojines bordados que parecían sacados de un hotel boutique. Todo eso salió por la puerta. Llamé a un vecino para ayudarme a cargar los objetos que ya no quería. Él me miró sorprendido, pero entendió. No quería recuerdos de apariencias, quería espacio para la verdad. Con el dinero que recuperé de las joyas, contraté a una agencia de limpieza y un par de albañiles. Entraron con sus escobas, cubetas y herramientas, y en cuestión de días la casa comenzó a transformarse. Pintaron las paredes, repararon las grietas, cambiaron las lámparas. Yo observaba cada detalle como quien observa una herida cerrarse poco a poco. No estaba gastando en lujos, estaba invirtiendo en dignidad. El comedor fue lo primero que recuperé. Cambié la mesa por una más pequeña, de madera clara, con sillas cómodas. No había vajilla de cristal ni copas finas, pero había espacio para lo esencial, Belén y yo. Puse flores frescas en un jarrón sencillo, y el aroma llenó el ambiente de vida. Esa mesa ya no sería un lugar de silencios incómodos, sino de risas y conversaciones sinceras. El jardín también volvió a florecer. Mandé podar el pasto, pinté la reja y coloqué macetas nuevas con bugambilias y jazmines. Belén corría entre las plantas con una alegría que me hacía olvidar todo lo malo. Su risa era mi mejor recompensa. No necesitaba un club privado ni un spa de lujo. Con verla saltar descalza en el césped entendí que lo que habíamos recuperado era mucho más grande. Cada noche, cuando me recostaba en mi cama, miraba alrededor y sentía paz. La habitación ya no estaba impregnada del perfume caro de Leticia ni del silencio incómodo de Andrés. Ahora olía a limpieza, a aire fresco, a tranquilidad. Cerraba los ojos y pensaba en mi esposo, en cómo habría sonreído al ver que recuperaba lo nuestro. Quizá no estaba físicamente, pero lo sentía acompañándome en cada decisión. La casa entera parecía otra. No era más lujosa, pero sí más auténtica. No tenía lámparas de cristal ni alfombras costosas, pero tenía espacio, luz y aire limpio. Y sobre todo, tenía algo que había perdido durante años, la sensación de hogar. Volver a caminar descalza por el pasillo sin sentirme una intrusa fue un regalo que no imaginaba recibir. Una tarde, mientras Belén dibujaba en la mesa nueva, me miró y dijo: «Abuela, tu casa ahora sonríe». Esa frase me estremeció. Sí, la casa sonreía, y yo también. Pero sabía que aún quedaban batallas por librar. Porque más allá de las paredes pintadas, la herida con Andrés todavía estaba abierta. Y tarde o temprano tendría que enfrentarla. Los días comenzaron a tomar un ritmo distinto, más ligero, más humano, como si el aire dentro de mi casa hubiera cambiado de densidad. Me despertaba temprano, cuando el sol apenas asomaba, y lo primero que hacía era abrir las ventanas grandes. Dejaba que la luz inundara cada rincón,
que acariciara las paredes recién pintadas y que se llevara los últimos fantasmas de los insultos. El aire fresco recorría los pasillos como un invitado nuevo, devolviéndome la certeza de que estaba viva. Preparaba café en mi olla vieja de peltre, lo servía en tazas de cerámica agrietada y lo bebía con calma, disfrutándolo como si fuera el más caro de un restaurante elegante. Ese pequeño ritual se volvió mi lujo cotidiano. Belén llenaba el jardín de risas, y esas risas eran la música que curaba mis heridas. Pasaba horas correteando entre las bugambilias, inventando historias con su muñeca de trapo, dándole nombres de princesas y caballeros que solo existían en su imaginación. Yo la observaba desde la terraza, envuelta en una manta, con la taza aún caliente entre las manos. A veces me pedía que jugáramos a las reinas, y yo aceptaba encantada. Recortábamos pedacitos de papel dorado para hacer coronas y usábamos ramas como cetros improvisados. Ver su felicidad era más que un alivio. Era la prueba de que el verdadero lujo no estaba en objetos, sino en momentos compartidos, en el brillo sincero de sus ojos. Las noches se convirtieron en mi tesoro secreto. Cuando la casa quedaba en calma, encendía una vela en el comedor y la luz suave llenaba de intimidad el espacio. Servía un té caliente y miraba a Belén dibujar en su cuaderno. Sus trazos torpes se expandían por la mesa, llenándola de colores y esperanza. Ya no había copas de cristal ni vajilla fina, pero había algo mucho más valioso, la tranquilidad de una vida sin gritos ni humillaciones. El silencio, que antes me asfixiaba, se transformó en compañía. Y cada sorbo, cada risa, cada dibujo me hacía sentir que recuperaba años de mi vida que me habían robado. Con el dinero que el juez ordenó devolver por mis joyas, fui organizando todo poco a poco. Pagué reparaciones que llevaba años postergando, filtraciones en el techo, cerraduras dañadas, grietas en la pared. Compré un par de muebles nuevos, nada de lujo excesivo, solo lo necesario para sentirme cómoda. Guardé otra parte en el banco y decidí que esta vez no iba a cometer el error de dejar que nadie más manejara mis cuentas. Pedí que todas las tarjetas de crédito quedaran únicamente a mi nombre y cancelé cualquier acceso compartido. Ese simple gesto me devolvió una seguridad que había olvidado. Mi independencia ya no dependía de nadie más, solo de mí. Belén me ayudaba en pequeñas tareas, como si entendiera que también era parte de esta reconstrucción. Regaba las plantas con cuidado, me alcanzaba los trapos cuando limpiaba, organizaba sus juguetes en cajitas de colores que ella misma decoraba con dibujos. Cada gesto suyo me llenaba los ojos de lágrimas. No necesitaba viajes de agencia ni estancias en hoteles boutique para crear recuerdos inolvidables. Su infancia ahora se construía con la calidez de una abuela que por fin tenía el control de su propia vida. Esa niña me enseñaba cada día que los tesoros más grandes caben en gestos pequeños. En ocasiones, los vecinos venían a visitarnos. Tocaban la puerta con timidez, pero entraban con sonrisas sinceras. Traían pan dulce, café recién molido, hasta flores frescas para el jardín. Se alegraban de verme de pie, fuerte, después de todo lo que había pasado. Algunos me decían que admiraban mi valentía, aunque yo no me sentía valiente. Solo me había cansado de aguantar. Yo agradecía sus palabras con humildad, porque lo único que buscaba en la vida era un poco de respeto, un poco de paz, un rincón en el que pudiera respirar sin miedo. A veces pensaba en Andrés. Me preguntaba dónde estaría durmiendo, cómo estaría resolviendo sus deudas, si Leticia aún lo acompañaba o si ya lo había abandonado. Me dolía imaginarlo buscando un techo, quizá revisando cuentas vacías, enfrentando la realidad que tanto tiempo negó. Mi corazón lo seguía amando, porque el amor de madre no se apaga con la traición, pero ya no con la misma ceguera de antes. Ahora lo amaba con límites, con la claridad de quien sabe que el respeto no se mendiga ni se compra. Era un pensamiento doloroso, pero necesario, como una herida que cicatriza a la fuerza. Cada noche, antes de dormir, Belén me pedía un cuento. Y yo, con la voz suave, le inventaba historias de princesas que no necesitaban castillos de lujo ni vestidos de seda para ser felices. Princesas que ganaban batallas con dignidad, ternura y valentía, no con armas ni gritos. Ella escuchaba con los ojos brillantes hasta quedarse dormida, siempre con una sonrisa. Yo la miraba en silencio, con una promesa apretándome el corazón, no iba a fallarle. Esa niña era mi mayor responsabilidad, pero también el regalo que la vida me había dejado para recordarme que aún valía la pena seguir.
Así fue como mi vida comenzó a reconstruirse, ladrillo por ladrillo, momento por momento. No era perfecta ni llena de lujos, pero era una vida real, limpia, mía. Cada rincón de la casa me hablaba de resistencia y de renacimiento. Y aunque disfrutaba de esta calma, en mi corazón empezó a latir una pregunta inevitable. ¿Qué pasaría cuando Andrés regresara a tocar mi puerta? Sabía que tarde o temprano lo haría, y debía estar preparada. Porque la dignidad que tanto me costó recuperar ya no se la iba a entregar a nadie. No pasó mucho tiempo antes de que Andrés apareciera en la puerta. Lo vi desde la ventana, caminando despacio por la acera, con los hombros encorvados y las manos hundidas en los bolsillos. Su silueta parecía más pequeña de lo que recordaba, como si el peso de las deudas y la vergüenza lo hubieran encogido. En ese instante sentí un choque de emociones. El instinto de madre que quiere correr a protegerlo y la voz firme de mujer herida que me recordaba todo lo que había callado. Toqué mi pañuelo de seda azul, respiré hondo y abrí la puerta. Su rostro estaba marcado por el cansancio, las ojeras profundas y una tristeza que parecía más vieja que él. «Mamá, perdóname», fueron sus primeras palabras. Su voz temblaba, y en ese temblor reconocí la mezcla de culpa, miedo y derrota. Lo invité a entrar, pero se quedó de pie en la sala, como si no se sintiera digno de pisar ese suelo. Sus ojos recorrieron los muebles renovados, las flores frescas en el jarrón, la luz entrando por las ventanas grandes. La casa estaba distinta, más clara, más sencilla, sin adornos de lujo ni cortinas pesadas. Se notaba que era mía otra vez. Ese contraste lo golpeó, bajó la mirada, consciente de que lo que había perdido no eran solo bienes, sino el derecho de sentirse en su propio hogar. Nos sentamos frente a frente en la mesa de madera clara. Le serví un café en una taza sencilla, sin vajilla de cristal ni cubiertos de plata. Mientras lo sostenía entre sus manos temblorosas, me habló de lo que ya sospechaba: las cuentas bancarias vacías, la tarjeta de crédito bloqueada, los recibos del coche nuevo que no había podido seguir pagando. Me confesó que Leticia lo culpaba de todo, que lo acusaba de débil, de no haber sabido controlar nada. Yo lo escuché con un nudo en la garganta, sabiendo que esas palabras llegaban demasiado tarde. «Hijo, todo eso no lo perdiste de golpe. Lo fuiste perdiendo cada vez que elegiste callar», le dije, sin levantar la voz. Era una frase que llevaba años esperando salir de mi boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en un impulso, intentó tomar mi mano. La retiré suavemente. No por rencor, sino porque necesitaba marcar un límite. La dignidad que había recuperado no me permitía volver al mismo silencio que me destruyó. Entendí que amar no significa aguantarlo todo, sino también saber detenerse cuando el respeto ya no existe. Hablamos de Belén. Le conté que estaba bien, que iba a la escuela con ilusión, que jugaba en el jardín cada tarde, que dormía tranquila cada noche. Al escucharlo, se quebró. Las lágrimas le corrieron sin control, confesando que la extrañaba, que no sabía cómo reparar el daño. Lo miré con firmeza y le dije la frase más dura, pero también la más honesta que he pronunciado: cuando consigas un techo digno y aprendas a proteger lo que amas, entonces volverás a verla como merece. Él asintió, porque sabía que era la verdad. Me habló de sus planes: buscar un trabajo estable, alquilar una casa pequeña en las afueras, empezar de cero sin Leticia si era necesario. Yo lo escuchaba con el corazón dividido: tristeza porque ver a un hijo derrotado es una herida que no cicatriza fácil, alivio porque al fin asumía la responsabilidad de su vida. No me pidió perdón de nuevo ni me rogó. Tal vez entendió que no era el momento. A veces, el silencio pesa más que 1000 disculpas. El sol entraba por las ventanas grandes y bañaba su rostro cansado. Recordé cuando era niño y se quedaba dormido sobre mi regazo después de jugar en el jardín. Ahora lo veía convertido en un hombre roto, tratando de recoger los pedazos de una vida que se le había escapado entre coches nuevos, bolsos de cuero y apariencias vacías. Quise abrazarlo, apretarlo contra mi pecho como antes, pero me contuve. Porque a veces el amor de madre también es aprender a soltar, dejar que los hijos enfrenten sus propias tormentas para que encuentren su camino. Antes de irse, se levantó despacio. Me miró con los ojos húmedos y dijo: «Gracias por cuidar a Belén, aunque yo no lo hice». Esas palabras me atravesaron como un rayo. Me quedé callada, porque no había nada más que añadir. Caminó hacia la puerta como si no quisiera cerrarla del todo,
como si dejara un hilo invisible entre nosotros. Lo vi alejarse por la calle, más viejo de lo que en realidad era, con los pasos lentos de quien carga culpas más pesadas que cualquier maleta. Esa noche, mientras acomodaba a Belén en su cama, pensé en todo lo que había pasado. Le acaricié el cabello hasta que se quedó dormida y me quedé sentada a su lado, en silencio. Mi hijo había vuelto, sí, pero no era el mismo. Tal vez era apenas un inicio, una grieta en el muro de su indiferencia. Y aunque quedaba un camino largo y difícil, entendía algo con certeza: la vida siempre nos enfrenta a nuestras decisiones. Yo ya había recuperado mi dignidad. Ahora le tocaba a él aprender a recuperar la suya. Mi siguiente cumpleaños llegó con un aire distinto, como si el universo quisiera regalarme una segunda oportunidad. Desperté con la luz entrando por las ventanas grandes y el canto de los pájaros en el jardín. No había gritos, no había perfume caro impregnando las cortinas, solo el murmullo suave de la vida fluyendo tranquila. Abrí los ojos y encontré a Belén junto a mi cama, con su corona de papel dorado entre las manos. Me miró con ternura y me dijo: «Abuela, hoy sí eres reina». Sentí que mi corazón se detenía un segundo. Nadie había dicho esas palabras con tanta verdad. Me levanté despacio y la seguí hasta el comedor. La mesa estaba puesta, no con vajilla de cristal ni copas finas, sino con lo que realmente importaba. Había un mantel blanco sencillo, un pastel pequeño de la panadería de la esquina, flores frescas en un jarrón de vidrio y velas torcidas que Belén había colocado con cuidado. No había lujos, pero había amor en cada detalle. Esa mesa, humilde y luminosa, brillaba más que todos los banquetes fríos que Leticia organizaba para presumir. Cuando encendimos las velas, Belén me pidió que pidiera un deseo. Cerré los ojos y recordé mi cumpleaños anterior, cuando desperté con la cabeza rapada y el alma hecha pedazos. Esa herida aún ardía, pero ya no dolía de la misma manera. Pedí salud, fuerza y nunca más perder mi voz. Pedí también que Belén creciera sabiendo lo que realmente significa el respeto. Cuando apagué las velas, el humo se elevó como un suspiro liberador. Era el final de un ciclo y el inicio de otro, mucho más mío. Durante el almuerzo, miré a mi nieta comer con alegría. Sus mejillas manchadas de pastel eran el retrato de la inocencia. Sentí que cada bocado suyo era una victoria, porque ya no lo tomaba en medio de gritos ni de desprecios. El comedor, que antes era escenario de silencios crueles, ahora resonaba con risas pequeñas. Yo misma probé el pastel y lo encontré delicioso, no por el sabor, sino porque sabía a dignidad recuperada. Y comprendí que la abundancia no se mide en dinero ni en lujo, sino en paz compartida. En un instante de calma, me acerqué a la ventana y miré el jardín. Las bugambilias florecían, las macetas nuevas estaban llenas de vida, y el césped brillaba bajo el sol. Belén corría con su muñeca de trapo en la mano, inventando historias de princesas libres. Esa imagen me atravesó el alma. Recordé los días en que ella jugaba escondida del enojo de su madre y cómo buscaba refugio en mis brazos. Ahora jugaba sin miedo, con la libertad que merece toda niña. Esa transformación era mi mayor regalo. De pronto, un recuerdo me golpeó con fuerza, aquella mañana en que Leticia entró a mi cuarto con el rasurador en la mano. Su voz aún retumbaba en mi memoria: «Esto es para que aprendas». Sonreí sola, porque sí, aprendí. Aprendí que nunca hay que ceder la dignidad, que la humillación no es un destino, que el silencio puede convertirse en poder si sabes cuándo romperlo. Esa herida en mi cabeza fue la semilla de mi renacimiento. Lo que intentó ser mi vergüenza terminó siendo mi corona. Belén volvió a mi lado y me abrazó fuerte. «Hoy somos reinas, abuela», me susurró con convicción. La levanté y giramos por la sala, riéndonos como dos niñas. Sus carcajadas llenaron el espacio, rebotando en las paredes recién pintadas. No había música de orquesta ni lámparas de cristal, pero había algo más hermoso: el eco de nuestra alegría. En ese instante, entendí que ningún lujo podía igualar la riqueza de sentirme amada y respetada en mi propia casa. Al caer la tarde, me senté sola en la sala, con una taza de té humeante entre las manos. Pensé en Andrés, en sus lágrimas, en su voz quebrada pidiendo perdón, en su promesa de empezar de nuevo. No sabía cuándo volvería ni si lograría levantarse, pero ya no me angustiaba, porque había comprendido que el amor de madre no significa permitirlo todo.
Amar también es poner límites. Y aunque lo sigo esperando, sé que ahora me encontrará distinta, firme, clara y sin miedo. Ese cumpleaños no tuve regalos caros ni fiestas ostentosas. Tuve algo mucho más grande, la certeza de que había sobrevivido a mi peor herida y que había regresado vestida de dignidad. Cuando me acosté esa noche, acaricié mi pañuelo de seda y sonreí. Ya no lo necesitaba para ocultar nada, lo llevaba como símbolo de mi fuerza. Y antes de cerrar los ojos, repetí en silencio las palabras que ahora eran mi verdad. Nunca subestimes el poder de una mujer herida en silencio, porque cuando regresa, regresa vestida de dignidad. Y si hoy te sientes como yo me sentí aquella mañana, humillada, traicionada o ignorada dentro de tu propia casa, por favor, escucha bien lo que voy a decirte, eso no define tu valor. No eres débil por haber callado. No eres tonta por haber confiado. Eres grande porque entregaste tu vida cuidando, amando, sosteniendo a los tuyos incluso cuando nadie lo reconocía. Tal vez te arrebataron joyas, recuerdos o hasta la paz de tu hogar. Pero hay algo que nadie puede quitarte, tu dignidad. Esa, aunque intenten raparla, siempre vuelve a crecer más fuerte. Tú eres raíz. Eres historia viva. Y aunque algunos te den la espalda, aún hay quienes sueñan con el calor de tu abrazo. Tu nieto, tu amiga de toda la vida, o incluso alguien desconocido que vería en ti un hogar entero. Quiero que lo sepas, todavía hay belleza por delante. Todavía hay tardes de sol, risas de nietos, mesas servidas con tu mejor vajilla esperando ser compartidas. La vida aún guarda sorpresas para ti. Y cuando aprendas a mirarte al espejo con orgullo, aunque tu reflejo muestre cicatrices, descubrirás que el verdadero lujo no está en un coche nuevo ni en un vestido de seda, está en la fuerza de tu corazón. Así que levanta la cabeza, ponte tu pañuelo más hermoso y recuerda, incluso si te humillaron, todavía puedes volver a ser reina en tu propia mesa. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos como este, y nunca olvides que aún hay dignidad, belleza y vida por delante. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que pasó cuando un hijo, en su propia boda elegante, tomó la decisión más cruel: bloquear a su madre como si fuera una extraña. Ella no gritó, no suplicó, pero lo que hizo después con la herencia millonaria cambió para siempre la vida de todos. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo me bloqueó de su boda elegante. Me reí al ver su cara cuando le quité la herencia, porque su final es tan impactante que no podrás olvidarlo. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.